Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Varios de ustedes me han preguntado qué opino sobre la patada de Maxi Gómez en el partido de ayer entre Nacional y Defensor. Y alguno creo que le agregaba ahí a esta pregunta del por qué no dije nada en el análisis que hice posterior al partido en el Francini. Bueno, primero quiero obviamente contestarles a todos ustedes y específicamente a los que me hicieron la pregunta. Y después quiero hacer una mención especial al periodismo, que obviamente agarró este tema y le están dando matraca y matraca y matraca. Se ve que siguen dolidos, siguen despechados por aquella conferencia de Bairo y de Persman. Pero antes corresponde responderles a ustedes. Primero quiero dar un contexto y responder lo primero. Yo soy hincha de Nacional, voy y cuando voy a la cancha trato de transmitir lo que veo. A veces se me pierden cosas, obviamente. Así como no comenté lo de Maxi Gómez, tampoco comenté el empujón que le dieron a Juan Cruz de los Santos, que lo estamparon contra el muro del Francini. Porque hay cosas que te vas perdiendo. Lo de Juan Cruz de los Santos lo vi cuando ya estaba casi en el muro. Y lo de Maxi Gómez, yo estaba en la otra punta. Estaba al lado de la barra, pero al lado derecho, al lado, digamos, contrario a donde pasó la jugada. La vi medio por arriba. No le presté atención sinceramente porque aparte faltaban segundos para terminar el partido y ahí se estaba agitando, gritando, banderas por todos lados. Era complicado poder ver esa jugada específicamente. Me pasó con los penales que no le dieron a Nacional contra Juventud de las Piedras en el Centenario. Que obviamente en el Centenario con una visión un poquito más de lejos, no vi con precisión aquella famosa caída de Maxi Gómez, una patada que le dieron de atrás. Que luego de hacer la reacción y el análisis, varios me pusieron en los comentarios los penales, los penales, los penales, hasta que obviamente vi todas esas jugadas y al otro día saqué un video aclarando que a mí me parecía un robo, porque obviamente no lo había visto. Un robo desde el punto de vista que hoy en día hay VAR, y el VAR tiene que estar atento a todo eso. Bueno, en ese partido para mí nos robaron, y en este partido específicamente con lo que pasó con Maxi Gómez y Juan Cruz de los Santos. ¿Y por qué nombro lo de Juan Cruz de los Santos? Porque también me pareció grave. Porque así como para mí entiendo que a Maxi Gómez lo tenían que haber echado, y ahí coincido con muchos de ustedes, que me pusieron en los comentarios que lo tenían que haber echado y sí, o era doble amarilla mínimo o era una roja directa. Fue una patada muy alevosa que si lo agarraba lo partía al medio. ¿Tá? Esa es la realidad. No lo agarró, creo que apenas lo roza en el champión, ahí en el pie, pero no lo agarró de lleno. Lo agarra de lleno, lo parte al medio. Totalmente de acuerdo con que mínimamente era una segunda amarilla y una expulsión para Maxi Gómez. Incomprensible, aparte de haberse tirado así, faltando segundos, ¿no? Para que terminara el partido. Ahora, no estoy de acuerdo con el análisis de que por esa no roja a Maxi Gómez le robamos el partido a Defensor Sporting. Lejos de eso, faltaban segundos para terminar el partido. O sea que mereció ver la roja Maxi Gómez, mínimamente doble amarilla, seguro. Ahí no hay discusión. Y eso no lo voy a ocultar, lo he visto 20 veces al video y es así. Muchas veces obviamente carecemos de objetividad y más cuando uno dice que es hincha de, como en el caso mío de Nacional, nunca lo oculté, no lo pienso ocultar porque es el equipo de mis amores, pero obviamente que trato de ser lo más objetivo posible cuando hablo. Obviamente que en muchos aspectos uno es subjetivo, la objetividad es escasa en el ser humano, pero también está esa jugada de Juan Cruz de los Santos que ni siquiera amarilla le sacaron al defensa de Defensor. Ya lo vi, Ahí va, lo ve. Muy sentido. Es falta. Eso es Arriesgó falta. demasiado. Y la pelota se iba, no Pero llegaba aparte, Juan Cruz. el riesgo que había, No, ¿no? el golpe es tremendo. Sí, el riesgo. Bien, Por suerte bien. le dio el tiempo para esconder No, la pero el cabeza. golpe es tremendo. Y ahí muchos me dirán, bueno, está, pero lo de Maxi Gómez saltó con las piernas así. Y ahora, el empujón que le hacen a Juan Cruz de los Santos, y más un jugador de Defensor, que sabe que ahí hay un muro. Porque no es que era otro equipo y esa cancha estaban los dos
de visitante, esa cancha no la conocen, sabe que hay un muro ahí. El empujón fue de profeso. Y la reglamentación, si no me equivoco, eso me lo dirán ustedes, la reglamentación dice, bueno, como que puede haber peligro en la integridad de la salud del rival, ¿no? Obviamente que si Maxi Gómez agarra al jugador de Defensor de lleno, lo parte al medio. Fue aparte a la altura de las piernas, ¿sí? Lo quiebra. Ahora, lo de Juan Cruz de los Santos, el empujón, lo tira contra el muro. Si le pegaba la cabeza, por suerte fue el hombro, que ahí aguantó y amortiguó el golpe. Pero si le daba la cabeza de lleno, yo no sé si no terminaba en algo muy grave para Juan Cruz de los Santos. Obviamente que hay un tema de infraestructura, que ese muro no puede estar ahí, a esa distancia, porque obviamente corre peligro de que pasen este tipo de cosas. Pero cuando un jugador empuja, porque aparte se ve en la reiteración, que lo empuja de profeso, cuando Juan Cruz de los Santos fue a disputar la pelota, sabiendo que está el muro ahí, lo empuja y el jugador termina en el muro. Pero termina en el muro golpeando el hombro. De casualidad, podía haber sido perfectamente la cabeza y capaz que ahí estábamos hablando de otra cosa. Ahora, no escuché a ningún periodista hablar de esa jugada. No escuché a ningún periodista decir robaron a Nacional porque ni siquiera le sacaron amarilla al defensa, porque aparte un defensor con una amarilla no es lo mismo que un defensor sin tarjeta. Y que me animaría a decir que si el árbitro le sacaba roja desde el VAR, porque fue una jugada que lo termina empujando hacia el muro, ¿y alguien podía decir algo? Si le sacaban roja al defensa de Defensor, ¿alguien podía decir algo? Que prácticamente casi se pega la cabeza contra el muro. Sí, ustedes me dirán, sí, pero es un tema de la culpa del muro, porque fue un empujón. Sí, fue un empujón que el tipo sabe que ahí está el muro. Yo qué sé, para mí corrió más riesgo de salud Juan Cruz de los Santos que el propio defensa de Defensor cuando Maxi Gómez se tira con las piernas hacia adelante. Que la de Maxi Gómez merecía roja, seguro. Ahora, la de Juan Cruz de los Santos se lo dejo también a ustedes, ¿no? Esto yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué opinan de esa jugada? Porque tampoco le vi que me pusieran nada sobre esa jugada. Capaz que no vieron el partido y vieron solo el recorte de la patada ninja que hizo criminal, que hizo Maxi Gómez, porque fue, a ver, entendamos, fue criminal esa patada, ¿no? Nunca en la vida podía haberse tirado así. Pero el empujón criminal que hizo el defensa Defensor, que lo estampó contra el muro, ¿qué pasa si le pegaba la cabeza en el muro? Capaz que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque acá no hay que medir solo qué fue lo que pasó, qué podría haber pasado, porque en lo de Maxi Gómez estamos hablando de lo mismo. ¿Qué podría haber pasado? Porque se tira con esa patada. Ahora, si lo agarraba, lo partía al medio. Ahora, no lo agarró, apenas lo rozó. Pero ¿qué es lo que se cobra? La intención, claro, fue a partirlo. ¿Y lo otro? La otra intención, que fue a empujarlo contra el muro. Y el defensa de Defensor conoce la cancha, sabe que ahí hay un muro. ¿Cómo lo va a empujar así al Botija? Que perfectamente se puede dar la cabeza contra el muro y vaya uno a saber capaz que la cosa era mucho más grave. Ahí no se cobra la intención, ahí no hay VAR. Y bueno, lo que pasa es que el partido de Leodán fue malo, muy malo. Después no encontré la parte esa, hay un penal que para mí fue penal, que después vi la reiteración, que me pasaron ese recorte también, a Ancheta, que le terminan pegando adentro del área, pero no vamos a entrar en esa obviamente, porque si obviamente en el partido no visualicé nada de eso, después empiezo a ver cortes por todos lados y yo trato de transmitir lo que yo veo y lo que entiendo. Entiendo que Maxi Gómez tenía que haber sido expulsado, pero también entiendo que el número 61 de Defensor Sporting tiene que haber sido expulsado también por haber empujado a Juan Cruz de los Santos al muro. Bueno, ese es mi punto de vista. Y también mi punto de vista es que el penal Ancheta, y todo eso fue en el primer tiempo, mucho antes de la posible roja a Maxi Gómez, que fue faltando 40 segundos, o sea que perjuicio para Defensor 0. Capaz que el perjuicio
es para los que están esperando llegar a la final, que todavía no han llegado. Capaz que es eso. Y ahí engancho con el tema del periodismo, que ahora obviamente están levantando la tuba, porque el problema no es que perjudicaron a Defensor. La voz cantante acá es que están perjudicando ni siquiera a Liverpool, porque no lo están tomando en cuenta. Acá va el tema con Peñarol. Y acá va el tema no con Peñarol y no con los hinchas de Peñarol. Acá va el tema con el presidente de Peñarol, que es Rubio. La jugada de Maxi Gómez en el Francini. Yo creo que es una roja indiscutible, que es un error clamoroso de Leodán González. Maxi Gómez va con las dos piernas hacia adelante, se le tira de una manera totalmente antirreglamentaria, abrupta, no va de ninguna forma a jugar el balón y ya tenía amarilla. No cabía duda, era roja, era roja. El 9 Nacional no podía jugar la primera final, sea Peñarol o sea Liverpool. Esto activa ciertas susceptibilidades que en el fútbol uruguayo están a la orden del día. Pero en este caso, Peñarol, con su presidente a la cabeza, que ya puso un estado de WhatsApp como no podía ser de otra manera, tiene razón. ¿Quién le puede decir algo a Rubio que se queje de algo de esto? Porque la roja era roja y a Peñarol lo perjudica. Maxi Gómez debió ver la segunda tarjeta amarilla en el partido, debió ser expulsado y debió perderse mínimo la primera final del campeonato. Una mala lectura de Leodán González lo dejó en el campo de juego. Maxi Gómez tenía una tarjeta amarilla del minuto 85 por una jugada con Agassi y en el minuto 94,5, les marco el tiempo porque uno también tiene que leer las reacciones de los jugadores. Maxi Gómez pelea una pelota contra el banco de suplente de Nacional, la pelota le queda ahí contra el lateral, la deja larga y se tira en forma lateral, en plancha, se desliza. Muchos dicen que llega a tocar al jugador Defensor Sporting, pero mínimo ya es una acción temeraria. Ya lo vi, Ahí va, lo ve. Muy sentido. Es falta. Eso es Arriesgó falta. demasiado. Y la pelota se iba, no Pero llegaba aparte, Juan Cruz. El riesgo que había, No, ¿no? el golpe es tremendo. Sí, el riesgo. Bien, Por suerte bien. le dio el tiempo para No, esconder no, la pero el cabeza. golpe es tremendo. Por la forma agresiva en la que se tira hacia adelante, aparte fuera del lugar, del momento del partido, cuando tenés que estar defendiendo, pero también midiendo las consecuencias. Bueno, era una segunda tarjeta amarilla, era roja y Maxi se hubiera perdido la primera final del campeonato, con todo lo que eso significa. De repente la primera final la gana Nacional con un gol de Maxi Gómez, o es el 9 titular de Nacional y uno de los jugadores de mayor jerarquía. También todo lo que va a significar lateralmente para Peñarol, ya un estado de WhatsApp del presidente Rubio, enfocado, declaraciones de Diego Aguirre, cada uno hace su juego. Y acá están, y usted me dirá, no, pará, los derechos de televisión no pueden estar metidos en todo. Sí, están metidos en todo. Porque Rubio es un gran defensor de los derechos de televisión a favor de Tenfield, que lo ha dicho de profeso, y ha trabajado en pos de eso, y está recontra caliente con Nacional. Pero no porque Nacional es su clásico rival, sino que está caliente con Nacional por la posición que tiene Nacional y por la posición que tienen sus socios de hacer las cosas bien, de ir a una licitación, de tener un pliego, y no que le den de patas y manos los derechos a una empresa como la que defiende él, que es Tenfield. Y ahí está el gran problema, y esa es la profundidad del tema. Después él se dedica a hacer estado de WhatsApp permanentemente. O sea, si no hubiera pasado lo de Maxi Gómez, hubiese habido un estado de WhatsApp de Rubio. Lo que pasa que ahora los periodistas le están haciendo el caldo gordo porque están calientes con Nacional. Mucho por la posición, por los derechos de televisión. Pero otros ahora se le suman por el tema de la conferencia que dio Persman y Bairo, que estuvieron perfectos en atacar al periodismo como lo atacaron. Porque no dijeron mentiras, dijeron una gran realidad de cómo operan, de cómo trabajan. Y ahí está el punto. Y ahí está el punto de todo esto. Porque si les parece tan horroroso lo que hizo Maxi Gómez en el día de ayer, que apenas tocó al rival, pero sí la intención era que si lo agarraba lo partía al medio, ¿por qué no dijeron nada sobre Juan Cruz de los Santos? Que fue al principio del partido, que fue en el primer tiempo. Y que eso podía haber condicionado a Defensor y al defensa, porque mínimamente tenía que haber sido amarilla. Como mínimamente tenía que haber sido amarilla también la patada de Maxi Gómez. Le hubiera costado la roja, pero la amarilla capaz que al defensa de Defensor le hubiera condicionado también a la hora de contener al propio Juan Cruz de los Santos, que lo estaba volviendo loco.
Y bueno, son esas cosas que pasan en el fútbol que obviamente el periodismo trabaja y opera dependiendo de su conveniencia, dependiendo de las cosas que pasan en el entorno, pero también en profundidad por los derechos de televisión, porque están en el medio. Esto es un año muy atípico. Y casualidad Nacional están pasando muchísimas cosas, y casualidad que Nacional, sus socios, tienen una posición clara con respecto a los derechos de televisión. No creo en las casualidades, sinceramente no creo en las casualidades. Después hay temas internos, después hay malas decisiones, sí, pero hay mucha cosa que se teje adentro, influencia de afuera, que lamentablemente hay que decirla. Y hay que decirla también en estos momentos. Por eso, yo vuelvo a repetir, trato de ser lo más objetivo posible. Pero mi club, el club de mis amores, de toda mi vida, desde chiquito, queriendo ser jugador de Nacional, desde chiquito adorando esos colores, obviamente siempre voy a defender a Nacional. Soy crítico con mi club y ustedes ya lo han visto porque he criticado mucho a la dirigencia, porque trato de ser crítico para que se mejore, no para destruir al club. Ahora, cuando entiendo que se los está atacando por todos lados, y yo voy a salir en defensa de mi club. Y se lo digo claramente, no tengo ningún problema en decirlo. Trato de sí, desde el punto de vista futbolístico, ser lo más objetivo posible. Bueno, esta es mi visión sobre el partido y sobre las jugadas puntuales. No solo la de Maxi Gómez, sino también la de Juan Cruz de los Santos, que para mí fue igual de grave a la patada criminal que tiró Maxi Gómez. Porque el empujón criminal que hizo el defensa de Defensor, para mí fue criminal también. Y tenían que haberlo sancionado de la misma forma que tenían que haber sancionado a Maxi Gómez. Pero el arbitraje de Leodán fue espantoso. Porque también hubo un penal en el medio que tampoco se cobró, desde bajo mi punto de vista. Ustedes tendrán su punto de vista, tendrán su corazoncito en algún club, no lo sé. Pero bueno, yo trato de ser lo más transparente posible, de ser lo más objetivo posible. Y no llegamos a veces a ser objetivos del todo y hay mucha subjetividad en el medio. Y cuando te tiran los colores, te tiran los colores. Esa es la realidad. Por eso también en el análisis que hice ayer, traté de darle para adelante a mi equipo porque cambió de técnico y obviamente que no iba a esperar a que Nacional fuera el Barcelona de Hansi Flick, porque hace 2 partidos que es técnico Jackson Viera, no le puedo pedir más de lo que está entregando. Hay que obviamente pedirle y exigirle a los jugadores. Creo que la actitud de los jugadores fue diferente ayer. Y en definitiva terminamos empatando el partido para ganar la anual. ¿Cuál era el objetivo? Ganar la anual. ¿Cuál es el objetivo de este juego? Y bueno, ser campeones. Y estamos rumbo a eso, estamos en las finales. ¿Me encantaría que Nacional jugara otra cosa? Sí, obvio, lo vengo diciendo hace ya un buen tiempo. Pero en estas instancias ya no pido buen juego. Pido que se gane. Simplemente eso. Así que, bueno, estamos en las finales y veremos a ver quién va a ser el finalista. Muchos dicen ya Peñarol, sin antes haber jugado ante Liverpool. Yo qué sé. No voy a decir, les voy a jugar alguna ficha a Liverpool, pero no, tampoco desprecien a Liverpool, es un buen equipo. Creo que el favorito obviamente es Peñarol, pero ojo con Liverpool. Así que simplemente eso era aclarar todo este relato y tratar de responderle a todos ustedes. Espero haber clarificado algo y si no, bueno, seguiremos intercambiando como siempre. Déjenle un like, suscríbanse, que es totalmente gratis, y dejen en los comentarios a ver qué les parece la patada de Maxi Gómez, que para mí mereció ser roja o directa o doble amarilla, y el empujón criminal que le hicieron a Juan Cruz de los Santos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.